Fungió como abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y fue profesora de las materias de Derecho a la Información y Sistema Internacional de los Derechos Humanos a nivel licenciatura y de Feminismo y Teoría de Género en la especialidad de Género y Derecho que fundó en la Facultad de Derecho de la UNAM. En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ocupó el cargo de directora de Estudios y Políticas Públicas y posteriormente el de directora de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios. Fue directora de Equidad de Género en el Consejo de la Judicatura Federal y directora de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha impartido diversos cursos, diplomados y conferencias en México y en Europa sobre temas de igualdad, derechos humanos de las mujeres y juzgar con perspectiva de género. Actualmente es consultora y académica independiente, así como socia fundadora de Divergente, Diversidad y Género en Transformación, Asociación Civil. Aplausos muy fuertes para la maestra María Vallarta Vázquez. Muchas gracias. Les pedí que si podía, si no tienen inconveniente, voy a estar de pie, me gusta caminar, mi forma de comunicarme con ustedes es así. Yo doy clases, como habrán escuchado, por mi síntesis curricular y el día de hoy me encuentro de verdad muy honrada de estar aquí con ustedes. Quisiera pedirles de antemano una disculpa que me voy a tener que retirar a la 1:00 p.m. Tengo una reunión con el Congreso del Estado de México. Estoy trabajando como consultora para la elaboración de un protocolo de prevención y atención a la violencia política de género en el Estado. Se los comento, también para que lo tengan en el radar, en algún momento lo estamos trabajando, ya para septiembre va a estar. Ese es un compromiso que yo tenía previamente, pero bueno, sí quisiera agradecer a las y los organizadores de este evento, a la presencia, de todas y todos ustedes que vienen de todo el Estado, sé que fue un esfuerzo muy grande. Es un gran honor y un gran reto seguir a la conferencia magistral de la magistrada, que conocen también, en fin, que nos dio muchos elementos, muchas preguntas, como dijo yo también, espero dejarles otras. Voy a hacer lo posible, disculpen la velocidad con la que estoy hablando, pero sí quisiera abarcar lo más que pueda de información y si se puede, algunas preguntas. Si no nos da el tiempo, sí quisiera decirles ahora, yo voy a dejar todas las presentaciones aquí, y también tienen mis datos de contacto, me pueden consultar, preguntar y espero que así sea. La parte central de mi exposición sí va a ser la utilización del protocolo elaborado por la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género, que seguramente ya conocen, lo pueden acceder fácilmente en línea. Sin embargo, el propósito de mi presentación es facilitarles el uso del protocolo, cómo se puede utilizar. En mi trayectoria como capacitadora de juezas y jueces, magistradas y magistrados, por lo cual me siento sumamente honrada, me preguntan muchas veces, bueno, danos algo práctico, dime cómo le hago. Y les tengo una muy mala noticia, no hay recetas, no hay una fórmula, no hay un formulario que puedan aplicar, que así se hace una sentencia con perspectiva de género. Requiere de formación, de capacitación, de esfuerzo, de voluntad y mucho más difícil de cambiar nuestra forma de pensar muchas veces. Sí quisiera otra vez decir, desde mi punto de vista, desde mi postura como académica, les quiero decir, yo nunca he redactado una sentencia, a diferencia de la magistrada que es colega de ustedes, yo no, pero me atrevo a estar aquí en este escenario para compartirles lo que sí sé hacer, que es justamente entender, conocer, divulgar lo que es esta perspectiva de género, que ya es una fórmula, una palabra, una frase que hemos oído mucho, y sin embargo creo que todavía nos falta revisar un poquito de dónde viene y para qué, de dónde surgió esto. Una de las presentaciones que traigo, que no me va a dar tiempo de compartir con ustedes, pero se las dejo por si tienen interés, es acerca de la historia de los feminismos, que pueden decir, bueno, qué flojera y eso qué, de dónde surge, pero justamente me parece importante que se conozca que todas estas tesis, que conocemos de la Suprema Corte, los protocolos, las convenciones y las recomendaciones internacionales no surgieron de forma espontánea, son el resultado de luchas sociales, que finalmente eso es de lo que se trata los feminismos, lo hablo en plural,
son diferentes corrientes, pero es la reivindicación, la visibilización y la reivindicación del derecho a la igualdad, que también, como lo explicó la magistrada respondiendo a la pregunta que le hicieron, efectivamente la palabra, el término que debemos conocer, utilizar y aplicar es el de igualdad, no el de equidad. Si pusieron atención, o tal vez no, bueno, no era importante, uno de los cargos que yo ocupé fue de directora de equidad de género en el Consejo de la Judicatura Federal. No puedo cambiar mi currículum porque así se llamaba el puesto que yo ocupaba hace unos años. Pero efectivamente, a partir del 2006, que el Comité de Expertas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres emitió una recomendación específica al Estado mexicano para que dejáramos de usar el término equidad y se aplicara el de igualdad, que es el término jurídico. Van a decir, pero si no somos iguales, entonces ¿de qué se trata? Bueno, un poco son algunos elementos que quisiera aportar el día de hoy. Vamos a ver, ¿qué es eso del género? Voy a pasar rápido esta parte que yo creo que muchos de ustedes ya conocen, pero sí es importante recordar de dónde viene, porque se suele a veces usar como sinónimo género y sexo, y no lo son. El sexo son las características biológicas que no se trata solamente de los genitales, estamos hablando de las diferencias genéticas, gonadales, morfológico interno, morfológico externo, hormonal y fenotípico. No es el momento, ni puedo entrar en detalle, pero justamente como también lo mencionó la magistrada anteriormente, el sexo biológico puede ser hombre-mujer, y algunas otras, ¿no? O sea, hay otras variaciones, las personas intersex, en fin, no es tan claro, pero estamos hablando desde este momento con que nos quedemos con la idea de que sexo se refiere a lo biológico. Por eso también algo muy sencillo, pero que trato de transmitir, en un formato cualquiera donde nos piden nuestros datos, lo correcto es que nos pregunten sexo, no género, y sexo es hombre o mujer, como viene en nuestro INE, ¿sí? O sea, la identidad y la expresión de género es otra cosa. ¿Qué es entonces? Son los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se le han asignado a hombres y a las mujeres. Rápidamente lo podemos dividir entre identidad y expresión de género. Identidad se refiere a cómo se identifica la persona consigo misma. Es decir, me pongo de ejemplo, yo soy mujer cisgénero, es decir, nací con cuerpo de mujer, me identifico yo misma como mujer, por lo tanto soy cisgénero. Si no fuera así, si habiendo nacido mujer, yo me identificara para mí como hombre, yo sería un hombre transgénero. Son términos un poco complicados a veces, si es la primera vez que se oyen, no se claven en esto, no se preocupen, es nada más para dar. Lo que quiero que entendamos es que género no es una sola cosa, son varias. Una es la identidad, cómo me siento, cómo me identifico con mi cuerpo o no. Otra es la expresión, cómo quiero ser vista o visto, reconocida, reconocido en la sociedad, para lo cual elijo mi apariencia, mi nombre, en fin, diferentes cuestiones. Y la otra son los roles de género atribuidos culturalmente a hombres y a mujeres, que estos roles cambian. Geográficamente, históricamente, culturalmente, sí están cambiando. Alguien hizo la pregunta anteriormente si se puede, si se ha avanzado. Claro que se ha avanzado. Que nos falta, también nos falta. Pero lo importante es saber, entender que como es algo cultural, sí puede cambiar. La orientación sexual. Bueno, no se puede hablar de juzgar con perspectiva de género sin hablar de orientación sexual, que no es ni expresión de género, ni roles de género, ni identidad de género. La orientación sexual es la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diverso al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Existe un protocolo específico de la Corte para atender casos de orientación de género y diversidad sexual, por lo cual no me voy tampoco a detener mucho en esto, pero sí es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque forma parte de las llamadas categorías sospechosas, así se le reconoce, bueno, en los protocolos de la Corte, y son las causas inherentes a la persona por las cuales pueden ser más susceptibles de encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Tal vez ustedes han oído hablar, porque así nos tocó a quienes estudiamos Derecho en el siglo pasado,
algunas de nosotros, tal vez seguramente hay gente más joven, pero bueno, algunos de nosotros estudiamos a finales del siglo pasado, y cuando mucho nos hablaron de grupos vulnerables, ¿se acuerdan de grupos vulnerables, no? Pues les comparto que a partir de ahí fue donde inició mi militancia feminista, que así me considero yo, porque ahí me enteré de que yo, por haber nacido mujer, formaba parte de un grupo vulnerable. Esto fue lo que me cambió la visión de vida, por eso me dedico a lo que me dedico. Y como también lo explico muchas veces, a ver, yo soy una mujer muy privilegiada, como todas ustedes. Todas tuvimos acceso a la educación, todas tenemos un empleo, tenemos muchísima información, pero eso no, entonces, lo que no podemos es caer en la cuenta como decir, como yo ya estudié y ya soy magistrada o ya soy profesora o soy doctora, entonces ya superamos la brecha de género, ya no hay diferencia. No es así. Volteemos a ver a la mayoría de las mujeres que por el hecho de haber nacido mujer no pueden acceder a más educación, a un empleo, en fin, a muchísimas cuestiones que tampoco me voy a detener aquí a explicar. Lo que sí quiero decir, ya que aprovechando que tengo el micrófono, no estoy hablando de victimización, de decir nosotras, pobres de nosotras, y siempre nosotras, y sufrimos nosotras. No es así. Sí quiero que veamos muy claro que la situación en la que vivimos, la sociedad machista a la cual contribuimos mujeres y hombres, nos coloca en una situación de desigualdad de poder. Nosotras y nosotros de forma conjunta creamos esta desigualdad y de forma conjunta la podemos deconstruir para beneficio tanto de mujeres como de hombres. Esto sí creo que es importante señalar porque podemos caer mucho en que siempre pensar que juzgar con perspectiva de género siempre es favorecer a la mujer, siempre verlas como víctimas, siempre en desventaja y no es así necesariamente, aunque veremos que muchas veces sí. Bien, esto es para, una grafiquita, la voy a pasar rápido para diferenciar lo que les estaba diciendo, identidad de género, expresión de género, sexo biológico, orientación sexual, ¿no? Son términos que se relacionan, no son lo mismo, no significan lo mismo, y podemos ver que se van sumando las causas en ocasiones de discriminación. No va a ser tratada de la misma forma muchas veces una mujer heterosexual que una mujer lesbiana. Tenemos el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la jueza Karen Atala, a quien, por ejemplo, se le negó la custodia de sus hijas por su orientación sexual, no por ser mujer, sino por ser mujer lesbiana. ¿Sí? Estereotipos, los cuales nos habló también la magistrada. Son características, actitudes y roles que estructuralmente son atribuidas a las personas en razón de alguna condición intrínseca de su ser. Este es un anuncio real de los años 50, donde se pregunta si una mujer puede abrir una botellita de catsup. Era así era el anuncio, que es tan fácil que hasta una mujer puede abrirlo. Y bueno, veamos qué sucede si ponemos la misma, y un hombre también, lo volteamos y vemos, esto es un estereotipo. La discriminación por estereotipos genera consecuencias jurídicas y sociales como limitar el acceso a los derechos. ¿Cómo sé si una acción o una política es discriminatoria? Es esta, si limita los derechos. Se requiere de un análisis, no toda acción diferenciada va a ser discriminatoria. ¿Cómo podemos saberlo? Así. ¿Le estoy negando los derechos a alguien por alguna característica inherente a ella? Ahí es donde podemos verlo. Les quiero compartir también que me preocupó muchísimo cuando la magistrada hizo la pregunta de qué hombres ayudaban a las tareas domésticas de la casa. Y dije, bueno, ¿por qué está diciendo ayudar? Muy afortunadamente, como es aliada, colega, experta en estos términos, lo que quiso era justamente, y lo logró, visibilizar el prejuicio y el estereotipo de que pensamos, la mujer que hace el trabajo doméstico le corresponde. No importa que sea magistrada, jueza, funcionaria, le toca. El hombre que lo hace está ayudándola a ella. Pues evidentemente les aseguro que no por haber nacido con ovarios, nos hace ser, que nos guste las labores del hogar, ni que lo hagamos bien, ni que seamos obligadas a hacerlo. Son tareas fundamentales, importantísimas en cualquier sociedad, en cualquier tipo de familia, en las que tienen que colaborar las personas que viven ahí, sea cual sea su organización familiar, ¿no? Eso es una cuestión, lo digo muy rápidamente, pero sí
si es una cuestión que tenemos que cambiar en el discurso. Las mujeres que decimos es que mi esposo me ayuda, dicen, a ver, no te está ayudando, él está haciendo lo que le toca, ¿no? Sobre todo cuando ambas personas, como sucede desde luego, bueno, para muchas de las que están aquí, ¿no? Que trabajamos fuera de casa y también nos hacemos cargo de las cuestiones del hogar. Otra cuestión, si lo quiero decir, en un acuerdo tradicional, donde así como por ejemplo en mi casa de mis papás, uno trabaja fuera de casa y la otra, en el caso de mis padres, trabaja en casa, bueno, pues ahí puede haber una distribución de esa manera. Lo que queremos romper, al romper los estereotipos, es que sea por obligación, que realmente podamos elegir libremente y de forma consensuada quién se va a hacer cargo de qué, de forma más o menos equilibrada. Actualmente no es así, o sea, todavía, insisto, no se trata de visibilizar, decir las mujeres somos víctimas de todo, pero existen muchos datos que señalan que las mujeres sí le dedicamos más tiempo que los hombres en las tareas domésticas y el impacto de esto es que tenemos menos tiempo para otras actividades ya remuneradas o simplemente de distracción o de placer. En fin, los estereotipos de género, por ejemplo, los hombres son más fuertes que las mujeres. El trabajo nocturno o de armas está prohibido para las mujeres, la sexualidad de las mujeres está vinculada a la procreación, prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, el hombre proveedor, la mujer cuidadora o derechos y obligaciones distintos en el matrimonio. Lo señalo rápidamente, estas declaraciones no quiere decir que sean falsas. En algunos casos, algunos hombres son más fuertes que las mujeres, sí. Se vuelve estereotipo cuando lo repetimos de forma, lo damos por hecho y pensamos que siempre ocurre así, ¿no? Esas son las cuestiones que nos pueden estorbar al momento de juzgar, de valorar los hechos. Cuando ustedes van a elaborar, a emitir una sentencia, lo comentaba en el desayuno que tuve con la consejera, con las colegas antes, no les estamos pidiendo que alteren los hechos, que modifiquen las leyes, que inapliquen, a veces sí, van a inaplicar. Se trata de valorar de forma distinta, se trata de hacerse preguntas, se trata de interpretar. Esa es la gran labor que hacen ustedes y se los digo con muchísimo respeto y admiración. Como licenciada en Derecho, yo aprendí desde la facultad que el mayor cargo al que puede aspirar una persona, un estudiante de Derecho, es a ser juez o jueza, ¿no? Magistrada, magistrado con mucha más razón. No es mi caso, se los digo desde mi lugar de académica, con mucha admiración. Y eso es lo que hacen ustedes, no es aplicar una fórmula. Eso entonces es justamente todo su conocimiento, toda su sensibilidad, todo su raciocinio para impartir justicia. No están aplicando derecho, están impartiendo justicia. Es algo muchísimo más grande. ¿Cuáles son las categorías protegidas o sospechosas? Son rasgos permanentes de los que no se puede prescindir. Características sometidas históricamente a discriminación. No se puede efectuar un reparto equitativo de bienes, derechos o cargas entre personas que tienen efectivamente una historia distinta. O sea, tal vez nos cuesta un poquito de trabajo hoy en día y en ciertos contextos, como el de aquí y ahora, de personas preparadísimas. Si yo les preguntara, bueno, ¿cuáles son las desventajas o de qué forma son vulnerables las mujeres aquí? Pues dicen, pues no. ¿No? O sea, son mujeres que están trabajando a parejo que los hombres, que han estudiado, que se han preparado, que han participado, que han ganado concursos para estar donde están. Y eso no quiere decir que no están en una categoría protegida. Quiere decir que, y me atrevo a decirlo solamente por haber escuchado la historia de vida de algunas de ustedes, que tal vez les costó un poquito más que a sus compañeros llegar al mismo lugar. Por el entorno, por los prejuicios, por muchas cuestiones que no es tampoco el lugar ni el momento para ahondar en eso, pero seguimos viviendo en una sociedad profundamente machista. Bueno, la igualdad es el trato idéntico a todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias. La discriminación, toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera. Esta definición de discriminación está inspirada en diferentes convenciones de la Organización de las Naciones Unidas.
La primera convención de la ONU específica que quiere señalar que para combatir la discriminación es la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. Esto fue en los años 60 en Estados Unidos, donde se empieza a mirar que no es normal que las personas tengan un estatus socioeconómico menor, inferior por su color de piel, a pesar de que había sido así por siglos. Entonces, bueno, posteriormente tenemos la Convención CEDAW, que tal vez conozcan un poco más, o si no, pues hablaremos de ella, que habla también de la discriminación contra la mujer. Cuando doy cursos más largos, aquí tengo un espacio muy breve de tiempo con ustedes, trabajo mucho este paralelo, las dos luchas contra la discriminación racial y contra la discriminación por género, van de la mano. Y un poquito después, solamente en contexto histórico, por la diversidad sexual, pero son luchas sociales, de grupos de personas que han sido discriminadas por su color de piel, por su género o por su orientación sexual o identidad de género. Bueno, la igualdad puede ser formal, estructural o material, y la discriminación directa, indirecta, sistémica o múltiple. No me detengo en, bueno, todo esto está explicado en el protocolo, por eso no tenemos tiempo para ahondar en eso, solamente les quiero dejar con el tema de la igualdad. Y aquí una pregunta, ¿ustedes piensan que actualmente la igualdad de derechos está garantizado para todas las personas en México? En lo formal. Por supuesto que sí, desde hace mucho. En la Constitución, en las convenciones, en las leyes, hay varias leyes específicas de igualdad entre hombres y mujeres, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en fin, no voy a recitarles todos, pero sí, en la ley está desde hace mucho y en muchos ordenamientos. En la práctica, en la realidad, no. ¿Cómo lo sabemos? Existen estudios, las brechas de género están. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo, ocupamos más horas en el trabajo doméstico, somos menos las que tenemos acceso a la propiedad, por ejemplo, propiedad de tierras o de bienes inmuebles, en fin. Hay muchos ejemplos que tampoco voy a ahondar en eso. Y la noticia también que les quiero dar es que esto sucede en todos los países del mundo. Actualmente, 2019, no hay un solo país donde las mujeres estén siempre y en todo momento en igualdad de derechos con los hombres. Las brechas son menores o mayores, pero no se han cerrado del todo. La afectación en el ejercicio de un derecho, es lo como les decía antes, para ser discriminatorio el trato deberá tener por objeto y o por resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales dentro de cualquier esfera. Bueno, la perspectiva de género, ya lo veo, vamos rápido, ya lo habíamos visto antes, es la que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas, revela las diferencias en oportunidades y derechos, evidencia relaciones de poder, se hace cargo de la transversalidad, pregunta por los impactos diferenciados de leyes y políticas públicas y determina la necesidad o arbitrariedad de un trato diferenciado. También un tema que salió en el desayuno que tuvimos previo a este evento, era que bueno, también hay hombres maltratados y también son discriminados, sí, pero no está apoyado por una cultura, no existe un entorno que lo normalice. Cuando yo les pregunto a mujeres jóvenes si se han sentido, como ustedes, bueno, sí, como ustedes, que son mujeres jóvenes preparadas, que tienen, y les pregunto si han sido discriminadas por ser mujeres, muchas me dicen que no. Pues ¿cómo van a ser si son magistradas, juezas, funcionarias, directoras, jefas? No, nunca ha sido discriminada. Y les pregunto, ¿y nunca te han acosado en la calle? Ah, bueno, lo normal. A ver, ¿en qué momento se volvió normal? ¿Por qué nos parece normal? Yo tengo 2 hijas adolescentes y no me parece normal que a los 14 años ya la hayan manoseado en el camión, ¿no? O que le digan, o sea, que o como estamos llegando al punto, que lo vi en redes sociales también, de una niña hablando con su mamá, dice, ¿me voy en Uber o tomo el pecero? Me dice, vete en pecero, ahí te van a morbosear, pero en el Uber te van a desaparecer. ¿A eso estamos? ¿A eso tenemos que elegir? ¿O que nada más que me digan de cosas en fin? El tema de la violencia de género
no les tengo que decir a ustedes, lo saben, lo ven seguramente mucho más que yo, es real. Y está, insisto, está soportado, está por una cultura de impunidad en que pensamos que es normal, que las propias mujeres pensamos que es normal que nos agredan. En fin, es una cuestión que yo creo que puede y debe cambiar. ¿Para qué? Juzgar con perspectiva de género. La finalidad es garantizar el acceso a la justicia, combatir la impunidad, la discriminación y la desigualdad, enviar un mensaje de prevención, reconocimiento y reparación de violaciones a los derechos humanos. Ahora, como les comentaba, en el protocolo que estamos trabajando de atención a la violencia política de género, hay un apartado, pero se los adelanto, esto es un spoiler, pero bueno, viene un apartado, justamente, ¿qué son esas reparaciones? Y no las estamos inventando nosotras, eso ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo le reparas a alguien que fue violada, asesinada, desaparecida? ¿No? Las reparaciones son múltiples. Y una de las primeras cosas que hay que reconocer es que sí sucedió, sí fue agredida, sí fue feminicidio. Sí, o sea, por el caso de Mariana Lima, aquí es que llegó a la Suprema Corte y que es fundamental, trascendente, gracias a la señora Irinea Buendía, que bueno, estoy hablando de personas que yo supongo que todos conocen, y que fue muy importante aquí en el Estado de México, una madre que luchó porque la muerte de su hija no quedara impune y no quedara como un suicidio más, ¿no? Creo que con esto, vamos a ver, por favor, un pedacito de una película, un video también. Sí. La película se llama Te doy mis ojos y no les digo más. Así que te vas a eso. Sí, Lola me está esperando. Mírame cuando te hablo. Vuélvete. Vaya pinta. Quiero estar presentable. Sí, que te miren, ¿no? Yo no he dicho eso. Eso es lo que te enrolla, ¿no? Que te vean. No, no es eso. Mentirosa. No sé si es lo que haces cuando hablas de tus cuadros. No sé, pasearte por allí de arriba abajo mientras te sigan. Eso es lo que te enrolla, ¿no? Que vea lo guapa que eres y te miren las piernas y el culo. ¿Sabes cómo hablas de tus cuadros? Puedes venir al museo cuando quieras. Quiero verlo ahora. Venga, hazlo aquí para mí. A ver, la historia esa del dios que echa un polvo de puta madre. A ver, ¿cómo es eso? Antonio, no seas así. ¡Hazlo! Antonio, me están esperando. A ver, uno de estos. A ver, este de las gorras sin pelotas. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué hacen? ¿Esta qué es? Esta es la diosa de la menopausia que le toca el chichi a la diosa de la celulitis. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Tú está este? ¿Qué cago? ¿Y este? Estamos, este tampoco. ¿Y este? ¿A qué? Pues, ¿por qué no lo cuentas? ¿Vas a tener público suficiente aquí para contar tus gilipolleces? No, lo que te gusta es que te miren, ¿no? Eso es lo que te enrolla. Te enrolla que te miren de arriba abajo, el culo y las tetas y todo, ¿no? Eso es lo que te gusta. ¡Antonio! ¿Te gusta? Eso. ¡Antonio! Es lo que te enrolla a ti, ¿no? Te dejan el culo. Eso es lo que te gusta. Es lo que te enrolla, ¿no? ¿Es lo que te gusta? Pues venga, te voy a comer. ¡Te voy a comer, Dios! ¡Que no hay público ahora suficiente! ¡No hay público suficiente! ¡Te está viendo todo Dios! ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Te han visto los vecinos? ¿Estás contenta ya? ¿Te han visto? ¿Estás contenta?
Bueno, quiere denunciar una agresión. Dígame, ¿cuándo tuvo lugar? Esta mañana en mi casa. El agresor la asaltó en su casa. ¿Cómo entró en su domicilio? Vive allí. Es mi marido. Ya. ¿Tiene parte médico de la agresión? No. Usted sabe que una vez formulada la denuncia se llamará a declarar a su marido en el plazo de 48 horas. Es posible que quiera salir de la casa por su seguridad. Quiere que le ponga en contacto con los servicios sociales. Muy bien. Dígame, ¿dónde la agredió? No tengo nada por fuera. Es por dentro. Vamos a ver si puede describir lo sucedido. Dice que no la agredió físicamente. ¿La insultó? ¿La amenazó verbalmente? Lo ha roto todo. ¿Ha roto objetos suyos personales? Todo. Lo ha roto todo. Lo ha roto todo. Tranquilícese, señor. Espere. ¿Por qué no se siente un momento a ver qué le pase? ¿Quiere beber algo? ¿Un vaso de agua? No, pero ya no le molesto más. Disculpe, les molesto. Bien, vamos a la siguiente presentación. Quería mostrar este pedazo de esta película porque demuestra varios tipos de violencia. En primera, como también lo comentaba la magistrada, pues muchas veces la mayor parte de las agresiones contra las mujeres suceden en casa y efectivamente nadie se casa con alguien que la agrede, que la trata mal. Eso en algún momento, aunque sea al inicio de la relación, bueno, es la persona que más amas, en la que más confías y en la que, bueno, en esta situación pues llega un caso de violencia. Comentábamos también anteriormente, bueno, ¿y qué haces cuando no hay lesiones? ¿Hizo mal su trabajo no sé qué era, policía, ministerio público, en fin? Habría que ver, porque ese es un caso muy, muy frecuente que les puede tocar a ustedes ver. ¿Qué es lo que les queremos traer? Son elementos. ¿Qué hago ante eso? ¿Qué hago? No aporta pruebas, no me dice nada, no se le ve nada, ¿no? Sin embargo, ¿ustedes qué me dirían? ¿Pueden identificar algunos tipos y modalidades de violencia, como vimos en la presentación anterior? ¿Sí? ¿Cuáles? Psicológica, sí. Sexual también. Física también. Verbal. Al honor. Incluso, bueno, tendrían que ver toda la película, perdón. Por supuesto, la violencia estructural, ya cuando va a denunciar. El libro de arte que rompe, violencia no se ve aquí, era algo muy importante para ella, la ridiculiza, se burla, no la deja salir, en fin, cantidad de cosas que aparentemente pues llega la señora a denunciar, la vez pues no tiene moretones en ningún lado, ni se le entiende qué está diciendo, nada más está llore y llore, y lo vimos en los videos anteriores también, sí requiere otra forma de mirar, sí requiere justamente, y algo que es otra mala noticia que les doy, así como no hay fórmula para juzgar con perspectiva de género, tampoco es más fácil ni es más rápido, al contrario. Eso lo conversé con un juez hace ya tiempo, que fue, bueno, él hizo una de las sentencias que ganó un concurso de sentencias con perspectiva de género, que espero poderles platicar de qué se trató. Tengo varios ejemplos de sentencias. Me dice, me tomó 8 meses el proyecto, porque tenía que asegurarme de que no me lo fueran a tumbar, porque era un caso donde había toda la evidencia, había pruebas testimoniales, confesionales, documentales, o sea, sí había ocurrido el delito en este caso. Tuvo que hacer toda esta investigación, ¿no?, para poder darle un giro. Bueno, la buena noticia es que esto fue hace varios años. Sí, ya cada vez ustedes cuentan con secretarias, secretarios que ya conocen, que ya, ¿no? Bueno,
Ustedes mismos ya están muy enterados, ya están aquí, ya están aprendiendo muchísimo, en fin, y no les va a ser tan difícil. Yo de verdad lo creo no voy a decirles que es fácil, no creo que sea fácil. Yo creo que me ha tocado ver, y se los aseguro, que muchas y muchos de nosotros tenemos un montón de prejuicios. Les voy a compartir, incluso tal vez esté aquí el día de hoy, porque no recuerdo quién fue. Hace un par de años o menos, vine aquí a dar una capacitación y fue una juzgadora de aquí del Estado de México que me dijo en plena presentación, me dice, es que ya las mujeres ya tienen demasiados derechos. Dije, bueno, ¿cuáles les quitamos? ¿No? Fue una mujer que lo dijo. Entonces sí, cambiar la mentalidad, que entendamos que no estamos dándoles más derechos a las mujeres, no estamos privilegiando, no estamos favoreciendo, no son cuestiones indebidas, de que, ay, no, ya como es mujer ya tiene derecho a todo y siempre tiene la razón, no es así. Para poder entender eso es justamente lo que requiere yo creo que una reflexión muy personal, la verdad. Cada quien tenemos nuestra historia de vida, que podemos revisar, decir, bueno, ¿qué prejuicios puede ser que yo tenga? Y hablo yo personalmente, María, o sea, yo que vengo de una familia conservadora y que me dedico a estos temas, aún tengo prejuicios muy seguramente, porque vivimos en una sociedad machista, en donde nos dicen que es normal que a las mujeres nos acosen, por ejemplo, o no exageres, o no es para tanto, en fin, ¿no? Revisemos eso. Bueno. Entonces, ya para aplicarlo a las sentencias, es una categoría de análisis que visibiliza la asignación social diferenciada de roles y tareas, evidencia relaciones de poder, revela diferencias de oportunidades y derechos, determina si es necesario o no un trato diferenciado, se hace cargo de la transversalidad, cuestiona impactos diferenciados de leyes y políticas públicas. Eso es lo que les decía, no es una fórmula. Van a tener que ver caso por caso, aplica o no, estoy favoreciendo o no, existe una relación asimétrica de poder o no, no necesariamente es así. Bueno, aquí ya lo vimos en la presentación anterior, juzgar con perspectiva de género es un mandato constitucional y convencional del artículo 1, 4 y 5 de la Constitución, primero de la Constitución, 4 y 5 de la Convención Belém do Pará, 7 de la CEDAW, varias sentencias de la Corte Interamericana, particularmente en nuestro caso la sentencia de Campo Algodonero o González y otras contra México, es una sentencia donde se hace obligatoria también la capacitación en temas de género a todos, al funcionariado del país. Es una herramienta básica para garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad, necesaria para quienes imparten justicia, detecten, cuestionen estereotipos y así evitar su reproducción. Desde detectarlas, no siempre vamos a saber qué es un estereotipo. Por ejemplo, una legislación de la Ciudad de México, donde yo vivo hace unos años, el Código Civil, lo recuerdo porque me tocó incluso estar ahí en los congresos locales, se decía y se buscaba que la custodia de niñas y niños menores de 7 años fuera siempre con la mamá, ¿no? Y pensábamos, yo me incluyo porque yo también pensaba así, pues sí, eso es lo justo, eso es lo que debe ser. Actualmente, afortunadamente ya se revirtió ese criterio, entonces vamos a decir, entonces siempre es mejor con el papá, no, tampoco, caso por caso, tenemos que ver como personas, no como, es que las mujeres son mejores cuidando a los niños, o los hombres son mejores proveedores, no lo sabemos, generalmente en muchos casos sí, en otros no. Eso lo hace más difícil. Si yo tuviera una formulita siempre, a ver, según la edad de los niños y niñas, ¿van con la mamá o con el papá? Y el papá tiene que pagar una pensión, siempre. Bueno, pues es más fácil. Pero hay muchísimas circunstancias que están cambiando actualmente, y eso incluye, me han preguntado, que en algunos casos las mujeres tienen que pagar pensión a los hombres. Claro que sí, por supuesto que sí, porque ya no nos vamos a quedar en el estereotipo, no sabemos, cada historia de vida es distinta. Bueno, lo comentaba la magistrada, esta cifra está variando, 7, 8, 9, 10, más o menos, ahí vamos, ¿no? El 70% de los casos de violencia familiar son contra mujeres, 31% de las mujeres son asesinadas en su casa, a comparación del 11% de hombres. Cada 18 segundos una mujer es violada en México y el 95% de las violaciones queda impune. Tenemos el caso muy reciente de la niña en la Ciudad de México que fue violada por 4 policías,
que tuvo el valor de denunciarlo y que están diciendo que no se pudo integrar la carpeta, que pues ya están libres, que ya volvieron a trabajar porque no se puede, dijo la fiscal, que no se puede crear culpables o no sé qué. No basta la palabra. Y si alguien se puede siquiera por un segundo imaginar, ponerse en el lugar de la niña de 17 años que se atrevió a decirlo, bueno, yo creo que sí podríamos pensar las cosas de otra manera, porque cualquiera que haya sido víctima de violencia sexual, por mínima que sea, en grado menor, me refiero, es terrible lo que estoy diciendo. Odio dar por hecho que las mujeres aquí en algún momento de la vida hemos sido agredidas sexualmente, pero es muy probable que sí. Y si lo han vivido, saben que lo primero que sentimos es vergüenza. Ojalá que nadie se entere, que no lo hayan visto. ¿Qué tal que yo lo provoqué? Esto son cosas que suceden, ¿no? Muy cotidianamente. Feminicidios del 2016 al 2018. Ahí se ve gráficamente. Bueno, ¿cuándo juzgar con perspectiva de género? Cuando existan situaciones asimétricas de poder o en contextos de desigualdad estructural por sexo, género u orientación sexual. No es exclusivo de casos que involucren mujeres en cualquier etapa del y en cualquier tipo de proceso. Porque sí existía también, bueno, si no hay mujeres no se puede juzgar con perspectiva de género, pues no sabemos. ¿Qué tal que se trata de un caso de una pareja de hombres? O, en fin, o muchísimas otras cuestiones que pudieran estar involucradas. ¿Quiénes deben juzgar con perspectiva de género? Pues todas y todos los impartidos de justicia. Aquí también la caricatura, ¿no? Pobrecilla, ¿cómo iba a juzgar si no podía ver con esta venda en los ojos, ¿no? Una cuestión que aprovecho, le preguntamos a Alda Facio, una feminista, abogada feminista costarricense, cuando vino a México hace unos años, ¿cómo vamos a decirles a los jueces, a las jueces y jueces, que juzgan con perspectiva de género si nos van a decir que ellos son imparciales, ellos no ven sexo, no ven género, simplemente ven hechos y ven ese es un error, pues, una falacia. No les estamos pidiendo, y lo digo nuevamente, favorecer siempre a las mujeres, sino ver más allá de los datos, ver a quiénes son las personas, cuál es su historia de vida, cómo llegaron a esta situación de conflicto, si es que hay un conflicto, quiénes son las partes, cuál es la relación entre ellos. Eso es lo que estamos pidiendo que veamos. Realmente tuvo la libertad de estar en el lugar donde está. Les digo rápidamente a qué me refiero. Una sentencia que me tocó analizar hace muy poco en el primer Congreso de Defensores Públicos Federales de transporte de hidrocarburos, tema que recientemente estuvo de moda, el huachicoleo. Una mujer con 7 meses de embarazo, la encuentran, estaba ella en una pipa transportando hidrocarburos de forma irregular cuando es detenida, junto con su pareja, y dicen, pues los dos están ahí, los dos son igualmente culpables, ¿no? Y pues aparentemente sí, los hechos están ahí. Decían, porque empiezan, cuando estás leyendo la sentencia, bueno, ella se tiene que haber dado cuenta porque olía a gasolina, ¿no? Porque dice, pues, y la mujer lo que dice, mi pareja, mi esposo dijo que era agua y que no preguntara nada. Y dices, bueno, ¿es tonta o qué? Lo que pasa es que te das cuenta, su pareja es 22 años mayor que ella, la mujer con instrucción primaria, ella estaba ahí de verdad, no voy a decir contra su voluntad, sí se subió a la pipa, en su cabeza, en su mente no tenía alternativa, estaba en una relación de dependencia total del hombre, que si sabía, sospechaba que él se dedicaba a estas cosas puede ser, pero juzgarlos igual probablemente no sea lo que proceda. De hecho no fue así, la jueza que lo revisó sí la exoneró, me parece, porque sí pudo probar que aunque ella estaba ahí, no podía haber actuado de otra forma, por la relación de poder. Ella estaba completamente sometida. Bueno, las premisas básicas. El fin del derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad. El quehacer jurisdiccional tiene potencial transformador y quienes juzgan son agentes de cambio. El mandato de igualdad requiere de quienes imparten justicia un ejercicio de deconstrucción. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué momento? Bueno, las cuestiones previas. El caso requiere que se dicten órdenes de protección, puede ser, ¿no? Inmediatas. La admisibilidad del asunto requiere de un análisis de género.
Tipos de órdenes de protección pueden ser de emergencia, preventivas o de naturaleza civil. Estas son decisiones que se tienen que tomar de inmediato, muchas veces sin pruebas. Aquí es una cuestión de, no sé cómo, pues me vino a la mente sentido común, de sensibilidad, de pensar, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Quién es esta persona? La determinación de los hechos en la interpretación de las pruebas, cuál es el contexto de los hechos, alguna de las personas está en situación de vulnerabilidad, existe una relación asimétrica de poder, alguien encaja en una categoría sospechosa, hay alguna característica de interseccionalidad. Interseccionalidad se refiere a cuando se suman varios factores, por ejemplo, mujer, menor de edad, indígena, migrante, etcétera, ¿no? El comportamiento que se espera obedece a estereotipos, la reacción esperada cambiaría si cambiaran las características de las personas. Bueno, esto es aplicable en el ámbito penal sobre todo, pero también en despidos por embarazo. La determinación del derecho aplicable, también esto ha cambiado, sobre todo desde el 2011, lo comentábamos anteriormente. ¿Cuál es el marco jurídico interno e internacional aplicable? Aquí ustedes ya pueden hacer control de convencionalidad, el control difuso de convencionalidad, es decir, el juez local puede aplicar la norma que más favorece a la persona, una norma internacional de mayor jerarquía. Existen resoluciones que brindan argumentos para resolver el caso, hay sentencias internacionales contra México que atender, ya se revisaron observaciones generales y criterios de la Comisión Interamericana, la norma tiene una visión estereotípica o sexista, la aplicación de la norma genera un impacto diferenciado, ¿qué norma garantiza mejor el derecho? ¿Qué estrategias hay para contrarrestar una norma discriminatoria? El caso demanda la deconstrucción de un paradigma. Observen esto que, eso es lo que decía, no les puedo dar una fórmula, cada una de estas preguntas requiere de bastante reflexión y de bastante estudio. Lo bueno es que cada vez hay más y mejores sentencias, la verdad que sí las hay, y son cada vez más accesibles, las pueden consultar, pueden, todas las personas que están aquí, me imagino que tienen interés por el tema, sería una muy buena práctica tal vez compartir criterios, sentencias, no sé si hagan concursos de sentencias con perspectiva de género a nivel del Estado, en fin, para que puedan ver cómo se ha hecho, ¿no? La argumentación, esta es la parte central y la más importante, es cómo se argumenta con perspectiva de género. Aplicar principios constitucionales, justificar el uso de la normativa más protectora, interpretar de acuerdo a nuevos paradigmas, tomar en cuenta la igualdad formal, material y estructural, de la que hablábamos, análisis de género en precedentes, razones de impacto diferenciado, evidenciar estereotipos y sexismos, ejercicio de ponderación, tomando en cuenta relaciones asimétricas, aminorar el impacto de desigualdad estructural, evidenciar en resolutivos los sesgos de género y no revictimizar ni estereotipar. Esto es lo que van a encontrar en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Las primeras sentencias, cuando empezamos a lanzar los concursos de sentencias con perspectiva de género, y lo cual, bueno, por algo se tenía que empezar, nos llegaban sentencias donde ya mencionaban la CEDAW o la Ley General de Igualdad de Mujeres y Hombres o la Ley de Acceso de las Mujeres, se mencionaban, de acuerdo con el artículo tal de la ley tal, ya está. Y la resolución era exactamente la misma, ¿no? No es, ojalá fuera tan fácil como eso. Sí requiere de una interpretación, de una argumentación. Esa es la parte más fascinante, lo que probablemente nos llamó la atención de estudiar derecho en un principio. ¿Cómo argumentar? Los hechos son los mismos, las leyes son las mismas, hay dos partes contrarias, ¿no? Suponiendo en un juicio. ¿Cómo argumento para lograr justicia? Ese es el gran reto. La objetividad y la razonabilidad, es la distinción, exclusión, restricción o preferencia tomada con criterios libres de estereotipos y basados en derechos humanos, la proporcionalidad entre la finalidad y la medida tomada. Esta imagen seguramente la habrán visto muchas veces, ¿no? De cómo se pueden, sería tema para otra conferencia, hablar de acciones afirmativas o medidas temporales, en fin, para lograr esta justicia. La reparación del daño, aquí también se requiere hacer, en cada una de las etapas se hacen, como ven, como también lo dijo la magistrada Elsa, no les estoy dando respuestas, les estoy dando preguntas. Sí, bueno, entonces, estas son las preguntas que tienen que ustedes hacerse en cada uno, en cada caso. El daño causado genera un impacto diferenciado,
qué tipo de medidas de reparación pueden hacerse cargo de ello, qué medidas pueden revertir asimetrías y desigualdades, la medida implica estereotipos o sexismos, cuáles son las medidas más adecuadas, se toma en cuenta la opinión de la víctima, cómo subsanar el impacto en roles y responsabilidades, existió un daño colectivo que se pueda reparar, el daño se produjo por pertenecer a un grupo, la reparación se hace cargo de todos los daños. Vuelvo al tema del protocolo en el que estoy trabajando porque así es pertinente al Estado de México. Cuando hablamos de la interseccionalidad de las causas de discriminación, nos pidieron y estamos procurando atender de forma específica la violencia política de género contra las mujeres indígenas en el Estado. Sí son particulares, el pertenecer a un colectivo, a una comunidad indígena, sí trae otras circunstancias, otras formas de vulnerabilidad que se tienen que atender. Se tiene que ver a la persona en su totalidad, quién es, de dónde viene, en qué cree, a quién ama, con quién vive, cuál es su historia de verdad. O sea, todo esto es importante para poder llegar al resultado que queremos. Bueno, ¿para qué? Juzgar con perspectiva de género, garantizar el acceso a la justicia, combatir la impunidad, la discriminación y la desigualdad, enviar un mensaje de prevención, reconocimiento y reparación de violaciones a derechos humanos, evitar impugnaciones o responsabilidad a nivel internacional, establecer precedentes relevantes. Afortunadamente cada vez tenemos mejores precedentes. Les voy a comentar rápidamente una sentencia que no es de México, afortunadamente, pero que les da una idea de cómo un estereotipo y una creencia puede impactar de forma muy negativa en la justicia. Es el caso de un abuso sexual a una niña menor de edad por parte de un religioso en otro país, que le digo no es México, y en primera instancia sí, se encuentra que es culpable y se le impone una pena. En la revisión, porque él se ampara, reducen la pena a la mitad. Y la razón fue que la niña no era virgen en el momento en que sucedió el abuso. El criterio del juzgador era entonces el daño no es tan grave, no es para tanto, ¿no? O sea, eso es nada más, no tengo que explicarles más, nada más para ver toda la carga cultural que hay detrás, ¿no? Bueno, preguntas clave: aproximación al caso, escrutinio personal, interés superior, efectos y ejecución de la pena. En la aproximación del caso, este es el caso que también se aplica cuando o sea, no solamente cuando las mujeres son víctimas, sino cuando las mujeres son presuntas responsables, ¿no? ¿Cuál es la historia de vida de la mujer que cometió el delito, como el que yo les explicaba de los hidrocarburos? ¿Ha sido víctima de violencia de género? ¿Qué implicaciones tiene esto para su salud mental? ¿Bajo qué circunstancias se involucró en el delito? ¿Puede tratarse de una mujer pagadora? Una mujer pagadora es, como en muchos casos en los delitos contra la salud, que son las mamás, las novias, las parejas, ¿no? que son utilizadas pues, para cometer el delito. El escrutinio personal. ¿Pienso el caso desde mi posición o logro empatizar? ¿Hay figuras estereotipadas en el caso estudiado como la buena o la mala madre? Sí hemos visto también casos, una mujer, por ejemplo, que se le negó, que se le quitó la custodia de su hijo, porque es extranjera, y dice, no, es que como tiene costumbres raras, y probablemente no va a ser una buena madre para un niño mexicano, ¿no? Por ejemplo. El interés superior. La mujer en conflicto con la ley tiene hijos o hijas, ¿quién se encargaría de ellos? ¿Existen condiciones para la debida atención de las niñas y niños en el centro de reclusión? ¿Qué decisión atiende al interés superior de la niñez? ¿Está embarazada o recién parida? Esto pudiera parecer que estamos repitiendo un estereotipo, pero en algunos casos, todavía por cuestiones biológicas, la infancia está muy ligada a la maternidad. No sé o sea, las mujeres, la suerte, el destino pues, de un recién nacido va a estar muy ligado a qué está pasando con su madre, ¿no? No quiero minimizar de ninguna manera la importancia del padre, pero tampoco les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. En muchos casos el padre no está o no se sabe quién es. Entonces, por eso los derechos de las mujeres, no todas las mujeres son madres, ni estoy diciendo que esto siempre suceda, pero en casos que sí lo sean, está muy ligada el trato a la mujer con el trato y los derechos de niñas y niños. Eso es lo que quería decir. Bueno, la privación de la libertad es la mejor opción. ¿Cuáles son los daños colaterales? ¿Cuáles son las necesidades específicas? La prisión es el mejor sitio para atenderlas. Puede haber medidas alternativas. Sí quise,
tocar, aunque sea brevemente, el caso de las mujeres embarazadas o con niños chiquitos que están privadas de su libertad y las consecuencias sociales que tienen. Existen estudios de, como ustedes ya saben, las mujeres privadas de su libertad normalmente son abandonadas por sus familiares por cuestiones igual, culturales, ¿no? Y las repercusiones sociales pues, pueden ser muy duras, ¿no? La ejecución de la pena. El centro de detención cuenta con instalaciones y servicios para garantizar el respeto a los derechos humanos. Se está respetando el artículo 18 constitucional. ¿Qué derechos se están violentando en prisión? ¿Qué acciones puedo tomar para limitar daños colaterales? Ese es un caso, aunque ciertamente el porcentaje de personas privadas de su libertad, o sea, que son mujeres, es muy bajo, muchas de ellas son madres, son cuestiones que se deben tomar en cuenta. Creo que bien. Sí. Aquí están mis datos actuales, porque justo la 1 en punto, como dice que yo creo que sí voy a tener que irme, salvo que alguien tuviera alguna pregunta muy puntual. Espero que les sea de utilidad. Les dejo estas presentaciones, el pequeño video, otra presentación sobre feminismos que ya no pude ver, y pues nuevamente agradezco muchísimo que me reciban aquí el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Enseñanza de mi escuela judicial.